Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores le da la más atenta bienvenida a este que es el tercer ciclo de videoconferencias gratuitas que ponemos a disposición para el público en general, con diferentes académicos de UNICEPES, así como egresados de los programas educativos que ofertamos. Con el día de hoy tenemos al doctor Juan David Corrales Líbanos con el tema determinantes de crecimiento de las empresas del sector comercial impartida hoy. Antes de comenzar la videoconferencia, les mencionaré un poco sobre el doctor Juan David Corrales Líbano. Él es profesional en administración de empresas con especialización en docencia universitaria, máster de la Escuela Europea de Negocios y máster de Dirección y Administración de Empresas de la Universidad Internacional de La Rioja. Él es egresado de aquí de Universidad CEPES con el doctorado en proyectos. Tiene experiencia pedagógica, investigativa, analítica y comercial. Es analista de indicadores e investigaciones económicas y comerciales, líder de equipos de trabajo para la consecución de presupuestos organizacionales, tiene una mentalidad abierta, emprendedor, responsable, con profundo sentido de lo ético, humano y trabajo en equipo. Muchas gracias, doctor, por su gran participación del día de hoy. Puede comenzar. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación que me ha desarrollado CEPES y bueno, muy buenas tardes para todos. Pues ya me han presentado y básicamente el CEPES me pidió el favor de hacer una especie de réplica de lo que fue mi trabajo para el doctorado en proyectos que pues lo obtuve de la Universidad CEPES. Básicamente, quiero comenzar con una pequeña frase de Jeffrey Preston Bezos, cofundador de Amazon, donde dice que el comercio electrónico será un amplio sector en el que triunfarán numerosas empresas al mismo tiempo con estrategias diferentes. Aquí hay sitio no para 10 o para 100 empresas, sino para miles y decenas de miles de empresas, lo que empieza a vislumbrar el impacto que puede tener el comercio electrónico en el mundo. Es más, ya sabemos que grandes potencias como China, Estados Unidos, las ventas en este tipo son muchas, pero la idea también fue empezar a ver países tercermundistas como Colombia para ver qué está pasando con el comercio electrónico y así fijar algunos determinantes de crecimiento que se puedan vincular a este tipo de comercio. Mi trabajo fue asesorado por el doctor Richard de Jesús Gil Herrera, que también pues hizo parte de este proyecto. Básicamente, la estructura en qué se basa, pues una pequeña introducción donde se plantea un problema, donde se hace la justificación, los objetivos y se presentará la estructura de investigación. Luego se hablará un poco de la revisión de literatura, el marco metodológico, algunos resultados y por último las conclusiones. Ok, entonces, ¿de dónde sale el planteamiento del problema? Básicamente de algunos puntos importantes. Primero, lo que ha empezado a generar el comercio electrónico dentro de los nuevos esquemas organizacionales. Segundo, la necesidad de que muchos empresarios se vinculen a la ola del Internet. Tercero, una globalización de relaciones en el mercado global. Y por último, pues aprovechar al máximo las oportunidades ofrecidas por las nuevas tecnologías de información y comunicación. Todo esto que sucede o a qué conlleva básicamente a crecimiento empresarial, donde empiezan a desarrollarse oportunidades para el crecimiento empresarial en todo el mundo, pero pues en este caso lo vamos a enfocar un poco al colombiano. Ok, ¿en qué se basa la justificación? Primero que todo quisimos conocer los casos de éxito de las empresas que han implementado el comercio electrónico para poder tener información precisa de cómo lo están haciendo y para que de alguna forma esto impacte la productividad y la competitividad de las organizaciones. Y si logramos que todo esto se dé, pues obviamente afectará la economía, no, más bien impactará la economía para
la generación de riqueza para sus habitantes. Otro punto importante fue que quisimos de alguna forma aportar al Plan Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación, donde básicamente lo que se menciona ahí es que se desea mejorar la inclusión social y aumentar la competitividad, bien, y también para lograr empezar a establecer políticas en el sector productivo orientadas a la apropiación de las tecnologías de información y comunicación con el fin único o último de la competitividad como tal. Ok, ¿cuál fue el objetivo de nuestro trabajo? Básicamente fue evaluar los determinantes de crecimiento de las empresas comerciales colombianas al incorporar el uso del comercio electrónico, y los objetivos específicos constaron en determinar los factores de crecimiento en las empresas colombianas, estipular el nivel de crecimiento asociado a las empresas que poseen comercio electrónico comparado con aquellas que no han implementado la estrategia, analizar las ventajas y barreras que se han incorporado en el comercio electrónico dentro de las empresas tradicionales colombianas y establecer el uso que se les da a las páginas web dentro de las empresas comerciales colombianas. Nuestro estudio parte de todo esto. ¿Cuál fue nuestra estructura de investigación? Pues básicamente tenemos tres grandes apartados. Primero, una revisión de literatura, un segundo que fue el marco metodológico y un tercero que son los resultados obtenidos. ¿En qué costó la revisión de literatura? Primero que todo, nos enfocamos en un apartado donde estudiamos las TIC como tal y el comercio electrónico. Por otro lado, empezamos a mirar la dirección y estrategia empresarial, enfocado mucho en la eficiencia, eficacia y efectividad. Y por último, en este tema, hicimos el estado del arte. El marco metodológico, pues obviamente mencionamos cuál es el alcance, hicimos unas hipótesis, mostramos cuál es la muestra y la población, y por último se desarrolló un diseño y evaluación del cuestionario. Ya al finalizar, lo que hicimos fue presentar los resultados donde se mostraron análisis de datos secundarios, se hizo una pequeña encuesta exploratoria y por último se hizo ya una encuesta propia para determinar algunos resultados importantes. Ok, entonces empecemos a hablar un poco de la revisión de la literatura. Empezamos yéndonos un poco al milenio pasado, donde ustedes podrán observar 4 definiciones. ¿Y qué tienen en común estas definiciones? Básicamente que empezamos siendo un poco reacios a todo lo que tiene que ver con los dispositivos electrónicos en el hogar. Empezamos a ya mirar que de alguna forma ya habían autores que decían, oiga, esto realmente puede ser importante y de alguna forma puede desplazar la fuerza de ventas. También empezaron a darse los primeros inicios donde se propusieron nuevas guías para controlar el comercio electrónico y ya empiezan a haber estudios donde se empieza a analizar las implicaciones que puede generar la web en la actividad comercial en países del tercer mundo. Viniéndonos acá ya un poco más acá hacia 2000, 2010, los años 2010, 2010, ¿qué pasa? Básicamente podemos apreciar cómo empezamos a ver el impacto que ha tenido el comercio electrónico o el impacto que han tenido algunos factores en el comercio electrónico. Primero que todo, pues vemos como algunas cuestiones como la arquitectura de la marca, la estructura de la tecnología, de la información, aumenta un poco lo que tiene que ver con el comercio electrónico, esa importancia. Un segundo punto es que hay factores que impactan aún más el e-commerce, como son la preparación organizacional, las características del gerente, la seguridad, afectan de una forma significativa este tema. También vemos la proporción de empresas que realizan actividades en ventas electrónicas después de que en un tiempo empezó a tener un incremento potencial. Bien, ya de 2011 a 2017 vemos cómo se formó este tema,
cómo ha cogido mucha importancia, tan así que ha impactado, qué pena, el PIB de países. Entonces, también tiene impactos positivos en lo que tiene que ver con la satisfacción de los clientes, en el costo, en las infraestructuras, en el conocimiento de la información. Entonces, esto sencillamente para ubicar un poco el tema y mirar que, aunque en este momento es el boom, es un tema de moda, en algún momento no lo fue, la gente era reacia, pero poquito a poco las cosas se fueron dando y dando y dando hasta que tenemos pues toda la ola que hoy vemos como tal. Un segundo punto fue el marco teórico, donde, ¿qué hicimos? Pues básicamente presentamos las tecnologías de información y comunicación TIC, y también empezamos a determinar el comercio electrónico. Se presentaron definiciones, estuvimos hablando del origen y la evolución, las diferencias que existen entre el e-commerce y el e-business, diferencias también que existen entre lo que es el comercio tradicional, en los tipos de comercio electrónico y por último pagos electrónicos, que es un tema también bien importante que obviamente va muy vinculado con este tema. De la misma forma, miramos todo el marco jurídico en Colombia, también tocamos toda la cuestión de dirección y estrategia, miramos el crecimiento empresarial, competitividad y por último hicimos pues un apartado sobre la empresa colombiana, toda vez que nuestra investigación pues parte de este grupo objetivo. ¿Cuál fue nuestro alcance? Básicamente, nuestro estudio fue hecho a partir de empresas comerciales tradicionales colombianas. Cuando hablamos de empresas comerciales tradicionales colombianas, ¿qué queremos decir? Básicamente, que se dedican principalmente a la actividad de comercio y que han sido creadas no bajo esquemas de comercio electrónico, sino bajo esquemas tradicionales en cuanto a la comercialización de productos. También lo que pretendimos fue describir ventajas y barreras que las empresas poseen para el uso del e-commerce, qué está pasando en este tema, y básicamente definir si las empresas que poseen comercio electrónico crecen en mayor medida que las que no lo utilizan. Entonces, básicamente, nuestro alcance fue ese. Nuestra hipótesis, bueno, tuvimos 4. El primero, el nivel de crecimiento empresarial es mayor para aquellas empresas que dentro de sus estrategias utilizan el comercio electrónico. La segunda, que el uso de comercio electrónico genera ventajas sobre aquellas que no lo utilizan. El tercero, es la mayoría de empresas comerciales colombianas poseen página web. Y el cuarto, el acceso al comercio electrónico presenta impedimentos de tipo tecnológico, administrativo, financiero y humano. Entonces, nuestras hipótesis se enmarcan dentro de estos 4 puntos importantes. Algo muy importante dentro de cualquier estudio es la población y muestra. Entonces, bajo documentos del DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, logramos determinar que en el 2014 hubo 102.306 empresas en el sector comercial. A partir de esto que hicimos, pues un muestreo simple, donde pues tuvimos el nivel de confianza, la probabilidad de sucesos, el error, que ustedes lo pueden ver ahí, y el total de empresas a encuestar fueron de 375 fuentes. Es decir, que a esto se llevó nuestra investigación. Entonces, ¿cuál fue nuestro marco metodológico? Bueno, primero que todo, lo que hicimos fue desarrollar un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas partiendo de la revisión de la literatura que se había encontrado. Una vez se obtuvo esa muestra piloto, se aplicó a 132 empresas, donde partiendo de sus preguntas y demás, y partiendo también de una revisión de expertos, donde validaron suficiencia, pertinencia y claridad de la encuesta, se elaboró una encuesta ya la final, y esta sí se aplicó a 375 empresas como tal, y se aplicó un análisis factorial para validar el constructo, y por último el coeficiente de alfa de Cronbach para observar la viabilidad que tenía nuestro instrumento. Entonces, bien, ¿qué hicimos? Pues empezamos a decir, bueno, vamos a estudiar
datos secundarios, vamos a hacer un estudio exploratorio y partiendo de bases de datos del DANE, obtuvimos muchas empresas para indagar y poder empezar a tener claro cómo se iba a desarrollar todo eso. ¿Qué hicimos primero? Pues hicimos básicamente una comparación porcentual de años estudiados. Posteriormente se aplicó la prueba Kolmogorov-Smirnov, básicamente para definir la distribución de los datos. Y por último, se hizo un test no paramétrico de Mann-Whitney para determinar las diferencias entre los indicadores. Ya, pues posteriormente se hizo la encuesta propia para medir la percepción que tenían las empresas frente a lo que estábamos preguntando. Entonces, nuestros resultados exploratorios, ¿qué nos muestran? Se elaboró un panel con 4.617 empresas y podemos ver el comportamiento del comercio electrónico. Lo que vemos pequeñito en este punto es básicamente cómo ha empezado, digamos, de alguna forma muy leve, pero ha empezado a crecer el comercio electrónico, mientras que el comercio tradicional ha disminuido. Entonces, eso empieza a darnos pues algunas luces de comportamientos futuros que puede estar presentando el comercio electrónico dentro de la empresa comercial en Colombia. Utilizamos básicamente 4 indicadores que fueron obtenidos de las ventas, la utilidad operacional, el personal contratado y total de activos fijos que tienen las empresas. ¿Qué se hizo? Pues estudiaron cada uno de los balances a 31 de diciembre de los años 2012, 2013 y 2014 y a partir de esto pues construimos nuestra gráfica que ustedes ven acá. ¿Qué pasa? La línea muestra el comportamiento que ha tenido la empresa tradicional colombiana en ventas y las barras verdes muestran el comportamiento que han tenido las empresas que utilizan comercio electrónico. Para esta diapositiva se muestra la grande empresa. Nótese cómo el comercio electrónico siempre ha presentado mejoras en cuanto a ventas, mientras que las que han tenido comercio tradicional pues han visto un poco abajo. Sigamos viendo un poco la mediana empresa. La mediana empresa muestra también lo mismo, no tan impactante como la anterior, pero muestra que el comercio electrónico se mantiene muy estable, mientras que la mediana empresa, aquellas tradicionales, presentaron un bajonazo muy fuerte en el año 2013 en cuanto a ventas. Para el caso de la pequeña empresa, el comportamiento pues sigue siendo a favor, digamos, que del comercio, de las empresas que han implementado estrategias de comercio electrónico. Eso en cuanto a las ventas que se han desarrollado o que se desarrollaron más bien en estos años. Viendo la utilidad, en la utilidad pues se presenta algo muy parecido. La utilidad que hace, lo mismo, para la grande empresa vemos cómo la utilidad de aquellas que han tenido comercio electrónico va en aumento, mientras que en las que han tenido comercio tradicional hubo un estanque. En la mediana empresa, aunque la tradicional tuvo una mejoría notoria de 2013 a 2014, las de comercio electrónico pues siempre estuvieron pues muy acordes, muy firmes en lo que tenía que ver con utilidad. Y la pequeña empresa, nótese que aunque el comercio electrónico en cuanto a ventas creció muy poco entre 2013 y 2014, siempre se mantuvo pues un crecimiento, mientras que en la tradicional no se ve este crecimiento en todos los años. En el personal contratado, pues fue también un indicador que analizamos, puesto que si una empresa crece, pues generalmente crea personal dentro de la empresa tradicional, crea plazas para que personas pues trabajen ahí. Miren también cómo las de comercio electrónico presentan siempre un crecimiento, mientras que en la grande empresa pues hubo personal que bajó. En la mediana empresa
lo mismo, presenta eh, comportamientos muy similares. Y en la pequeña empresa, la diferencia en el personal contratado pues fue muy, muy grande. Nótese cómo en la tradicional presenta una baja, mientras que en la que manejan estrategias de comercio electrónico siempre presentó un aumento. Ahora bien, eh, el total de activos, digamos que fue nuestro niño diferente en la investigación. Para este caso, en la gran empresa, pues se nota que fue también mayor en aquellas que tenían comercio electrónico, mientras que pues, los activos bajaron en aquellas que no tenían este tipo de estrategias. Pero acá empezamos a ver también cómo la mediana empresa se empieza a comportar muy parecido en las diferentes fases de estudio. Y por último, en la pequeña empresa, los activos totales no se comportan de la manera que esperábamos. Esperábamos que las empresas pequeñas tuvieran un comportamiento similar, pero no, en este caso, digamos que nos venció las empresas tradicionales en cuanto a activos fijos. Vemos claramente cómo las empresas tradicionales vencen a aquellas que han implementado comercio electrónico. eh, y bueno, esto empezó a generar pues algunas cuestiones de estudio bien interesantes como tal. Perdón. Entonces, ya habiendo hecho ese estudio comparativo basado en variaciones porcentuales, necesitábamos empezar a determinar estadísticamente qué era lo que estaba sucediendo en el mundo empresarial. Entonces, para eso, como lo dijimos anteriormente, aplicamos la prueba Kolmogorov-Smirnov para determinar si los datos presentados por la base eran paramétricos o no paramétricos. Eh, el resultado fue que ninguno de los grupos analizados posee distribuciones normales, por tanto, acudimos al test de Udeman-Whitney para dos pruebas independientes para total de las muestras para mirar qué estaba pasando entre las diferentes empresas o grupos de empresas estudiados. Ok, y empieza acá algo bien interesante. Las que están señaladas en color amarillo o verdecito, quiere decir que esas empresas no presentaron diferencias en sus indicadores. La que está en azul quiere decir que no presentó ningún tipo de diferencias, pero aquellas que están no resaltadas quiere decir que las diferencias se dieron. Si vemos y notamos, siempre el indicador nos estaba diciendo que las empresas con comercio electrónico tuvieron, digamos, mejores resultados en lo que estábamos analizando. Para el caso de la pequeña empresa, es notorio como utilidad total de personas y activos totales, pues siempre fue mayor a lo que fue en las que no tuvieron comercio electrónico. Para el caso de mediana empresa, vemos que algunos años no hubo esa concordancia, por llamarlo así, sobre todo en activos totales. Los activos totales nunca presentaron diferencias significativas que nos fueran arrojadas por este tipo de estudio con la U de Mann-Whitney. No obstante, la utilidad bruta y total personal sí presentaron diferencias interesantes, siempre de alguna forma beneficiando o mostrando que el comercio electrónico tiene un poquito más de potencia que los demás. Para el caso de la grande empresa, vemos cómo el activo total empieza de alguna forma a ser el niño diferente de la investigación. Mientras las ventas, la utilidad bruta y total de personal se comportan todos favoreciendo, digamos, o presentando que existe mayor crecimiento en aquellas empresas que han tenido comercio electrónico, en los activos totales pues no muestra ninguna diferencia como tal. Ok, bueno, una vez ya
habiendo logrado obtener estos resultados de esas bases que nos suministró el DANE, ya era necesario pues nosotros ir directamente a las empresas y empezar a preguntar qué había pasado, qué estaba pasando con el comercio electrónico. Y nos fuimos a toda Colombia. Básicamente logramos obtener el 44.53% de empresas en Bogotá, un 18.93% en Antioquia, en Valle del Cauca el 10.40% y en Cundinamarca el 10.67% de toda la población. En esta diapositiva vemos cantidad de empresas y pues hubo otros departamentos que las agrupamos porque pues cada una era una o dos empresas, porque necesitamos, definimos mostrar acá lo que estaba pasando. Obviamente Bogotá eh, tiene un gran número de empresas, es el centro empresarial en Colombia, seguido por Antioquia, y pues esto lo mostró nuestro estudio como estamos acá. Empezamos a mirar que realmente son muy pocas las empresas que han implementado el comercio electrónico. Del total de la muestra, solo un 18.13% han implementado dicha estrategia, por lo que definimos que era necesario hacer diferentes encuestas, preguntando pues cosas similares obviamente, para aquellas que han implementado y las que no han implementado comercio electrónico. Por tanto, empezamos a dividir nuestras encuestas o más bien nuestros resultados, en aquellas que han implementado y aquellas que no han implementado. En este caso vamos a empezar con las que han implementado el comercio electrónico. Entonces, empezamos a tener diferentes factores de estudio en los que vemos cómo los factores influyentes para que estas empresas hayan determinado crear estrategias con el e-commerce. Entonces, básicamente, ¿qué preguntamos? Oiga, ¿esto les ha beneficiado, digamos, en las ventas, en el personal contratado, en la utilidad bruta y en los activos totales? Entonces, el 66.18% de las empresas encuestadas dijeron que les había afectado las ventas positivamente, el 61.75% el personal, la utilidad bruta el 57.35% y los activos totales solamente el 50.05%. Eso para el caso de los factores influyentes que estamos viendo. Ahora bien, también preguntamos qué había pasado o cuáles eran esos factores influyentes que estaban o que los llevaron a ellos a tomar la decisión. Es evidente cómo la tendencia del mercado, el factor diferencial, el incremento en ventas y la facilidad para vender el producto fueron causas primordiales que llevaron a las empresas a tomar esta decisión. Pues, nos llamó mucho la atención la tendencia del mercado. Empresas se están dando cuenta que es importantísimo entrar por medio de esta vía para lograr incluso competir pues, con diferentes multinacionales y transnacionales que se están presentando en nuestro país. Ok. Preguntamos también las ventajas que ha tenido el comercio electrónico para la empresa. Ya acá, digamos, no fue tan notoria las respuestas, pero solamente un 77.21% dijeron que les había servido para cubrir las exigencias del mercado, un 70.58% para la calidad del servicio, un 61.77% para la agilidad en la gestión operativa y un 60.30% en la agilidad en la gestión administrativa. Entonces también empezamos a tener un panorama más claro de las ventajas que les ha propuesto dicha cuestión. También de alguna forma miramos la imagen o la publicidad que difundan por el comercio electrónico, de las cuales el 92.64% afirmó que les había mejorado la imagen y el 82.84% que les había servido para más publicidad. Ok. También miramos la utilización de página web, cómo la utiliza, si la utiliza para promocionar, para
presencia electrónica, para fomentar las ventas por Internet. Y bueno, básicamente nos llamó la atención que la utilizan muchísimo para la promoción de la empresa y para la presencia electrónica, pero poco vimos ahí, digamos, que para empezar a llevar ventas a cabo. Y ahora bien, por último, indagamos cuáles fueron las barreras más significativas y también nos llamó la atención cómo la seguridad con las TIC es el factor predominante en esto. Quiere decir que aún tenemos mucha carencia en la seguridad en este tipo de información. Los delitos informáticos y demás, digamos que se pueden llevar a que mucha gente prefiera el comercio tradicional al comercio electrónico, especialmente aquellas personas que son de edad. Otros dijeron que no era prioritario para la empresa, que no existe una red logística adecuada. Y bueno, ahí están los factores. Pero vemos como el último, el que menor porcentaje tiene, es la falta de información en TIC. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque hay información, las empresas no se lanzan por diferentes motivos, empezando por la seguridad en las TIC. Ahora bien, preguntamos a las que no habían implementado comercio electrónico. Oigan, dijimos, bueno, ¿ustedes realmente tienen página web o no tienen página web? Y nos llamó la atención que el 73.93% sí tiene página web, solamente un 26.06% no tiene página web. Entonces empezamos a ver, bueno, hay página electrónica, pero no hay comercio hay página web, pero no hay comercio electrónico. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces nos enfocamos en aquellas que no habían tenido y les preguntamos, oiga, ¿en cuánto tiempo pretenden desarrollar página web? Y el 64.93% nos dijo, oiga, no tenemos previsto. ¿Qué quiere decir esto? Que pues esta cantidad de empresas no desean ni tienen interés en manejar una página web. Ok. Entonces, preguntamos, bueno, ¿para qué utilizan esta página web? Entonces vemos que el 63% lo utilizan tanto para presencia web como promoción de empresa y solamente el 29% lo utilizan para ventas y servicio pre y post-venta. Ok. También les preguntamos a ellos, oiga, ¿cuáles fueron las barreras que han encontrado para no hacerlo? Y tenemos en el top garantía de devoluciones, que pues las regulaciones les obligan a tener garantías y devoluciones, el costo de la implementación, la falta de información en la TIC y el desconocimiento del medio como tal. Fueron los más fuertes en este sentido. Entonces, vemos que para aquellas que han tenido o han implementado, pues obviamente no ha sido la falta de información las que les ha llevado, pero estas que no han implementado, sí, el desconocimiento del medio y la falta de información de las TIC es bastante amplio. Ok, ¿cuáles fueron las conclusiones a que llegamos en este estudio? Básicamente, la escasa utilización del comercio electrónico dentro de la empresa comercial colombiana. Eso es un mercado que está en explosión, pero pues desafortunadamente Colombia, ese tipo de empresas no se ha montado en esa ola. Dentro del análisis evolutivo, estadístico y empírico, se logró determinar que el comercio electrónico posee un impacto positivo en el crecimiento, especialmente en los indicadores de ventas, personal y utilidad bruta. Básicamente, aunque la mitad de las empresas afirmaron tener completamente implementado el comercio electrónico, no se evidenció que ellos tengan totalmente implementado porque no permiten configurar pedidos online y tampoco comprobar el estatus de su pedido al cliente. Otro punto en contra es que existe un escaso desarrollo en el comercio móvil
que viene siendo, digamos, el hermanito menor del comercio electrónico. También vimos que existen factores influyentes predominantes como la tendencia del mercado y el factor diferencial que éste le puede dar. Y las empresas que han implementado el comercio electrónico ven como ventajas que cubren las exigencias del mercado y el aumento en la calidad del servicio. También las que lo han implementado ven barreras como la seguridad con las TIC, la carencia de red logística y el costo de la implementación. Y las que no lo han implementado la ven como la carencia de red logística y las garantías y devoluciones y los costos de implementación. Las empresas con comercio electrónico consiguen que poseer una página web influye en publicidad e imagen de la compañía, así como el servicio pre y postventa. Espero que les haya servido para sus diferentes procesos académicos y demás. Muchas gracias. Dios los y las bendiga y hasta otra oportunidad.